mediación pedagógica, tiene que ver con ambientes de aprendizaje. Vamos a tratar de referirnos precisamente a eso. Sin perder de vista, muchachos, muchachas, que estamos en un diplomado. El diplomado, a la letra dice que es un diplomado, es un proceso de formación en competencias profesionales. Dice aún un poco más, es del maestro del siglo XXI. Eso tiene que ver entonces con un reto. El reto es cómo desarrollar competencias en educación básica. Nos referimos aquí a personas que están trabajando desde preescolar, primaria y secundaria. Desde luego, media superior también está trabajando este enfoque, tratando precisamente de integrarse a este movimiento nacional que hay de la reforma integral de educación. Hay una frase que me llamó la atención cuando la escuché. Es de Sergio Tobón. Sergio Tobón nos dice que para mejorar lo que hacemos necesitamos continuamente estar reflexionando sobre lo que hacemos en nuestra práctica docente, pero también aplicar las acciones efectivas necesarias. Es decir, la reflexión tiene que ser muy autocrítica, tiene que ser muy de indagación, pero también tenemos que reconocer que somos seres falibles, que nos equivocamos, pero más que eso, más que los desaciertos, que podemos mejorar. Entonces, si nosotros vamos revisando, llevamos una bitácora de qué hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, y hay alguien, principalmente nosotros mismos, quienes nos decimos, ah caray, ahí en esa grietita puedo trabajar, voy a trabajar. ¿Para qué? Para mejorar mi práctica docente. Sergio Tobón es de los teórico-metodológicos más fuertes en el enfoque basado en competencias. Es un maestro colombiano que está acompañando varias reformas, no solamente en México, en varios países de América Latina, y con mucha comunicación precisamente con la gente, con los académicos españoles. Me llama la atención, aparte de la pintura. La pintura tiene que ver con volver a lo básico, tiene que ver con empezar y volver a trabajar objetos de estudio, o sea, focalizar nuestra atención en algo. ¿Qué es nuestro objeto de estudio? Puede ser la práctica docente. Aquí vamos a requerir otra vez, fíjense, recuperar habilidades básicas como es el observar, el describir, el analizar, el interpretar, para después pasar a otro nivel. Nuestros alumnos de UPN deben saber muy bien a qué me refiero. La 11ª tesis de Feuerbach, la transformación, la intervención educativa. No solamente hay que mirar, hay que observar la realidad que a veces nos muestra que puede ser mejorada. Podemos, si estamos preparados para ellos, intervenir, mejorar esas realidades. La escuela de Atenas eso hacía, y ahí están dos de nuestros más grandes filósofos que ha habido pues, en la humanidad, conversando, dialogando, preguntándose, interrogándose, trabajando la mayéutica, y precisamente es el legado de ellos. O bien, hay muchas y varias escuelas que en la historia de nuestros países, en la historia de los modelos educativos de todos los países, han dejado huella. Uno de ellos está reflejado en esta pintura de Francisco de Goya. Esta pintura se llama Las letras con sangre entran. Y era una forma, era un estilo de trabajar con los jovencitos, con nuestros niños. Posiblemente y seguramente a lo mejor a algunos de ustedes quizás no les tocó porque son muy jóvenes, pero a varios de nosotros sí nos tocó que nos echaran a la mano, ¿no? Y se valía, era culturalmente aceptado. El papá dejaba al niño para que el maestro lo arreglara según su percepción, según su modo de entender la educación.
Esta es otra escuela, es una escuela que todavía persiste, es muy de estímulo, es muy de respuesta, es muy conductual y por supuesto es muy tradicionalista. Desde luego la escuela tradicionalista también tiene su legado. Aquí veíamos en modelos educativos, todas las escuelas tienen sus ventajas y desventajas. Nada más sí habría que trabajar la adecuación al contexto, a lo que estamos viviendo. Volvemos a la escuela de Atenas y es precisamente donde está esta tesis de Feuerbach escrita por Marx en 1845. Dice que los filósofos no han hecho otra cosa más que interpretar los diversos o las diversas formas de ver el mundo, pero fíjense bien, y más ahora de lo que se trata, no solamente es de verlo o de interpretarlo, es de transformarlo. Entonces ahí está una invitación, y una invitación que han recogido algunas formadoras de docentes que en sus planes de estudio dicen, como proyecto vamos a trabajar la intervención docente, vamos a trabajar la innovación, y es precisamente donde le damos vida a esta tesis. Las ideas que vamos a comentar, que vamos a compartir el día de hoy, tienen que ver con un taller que tomamos con una persona que admiramos, que reconocemos y del cual hemos recuperado tesis, ideas, metodologías importantes. Él es el maestro que les he comentado de los libros de las obras de trabajo cooperativo, es Ramón Ferreiro Gravier. Él trabaja en la escuela, en la Universidad Nova, en Miami. Es un formador de formadores muy centrado en los nuevos ambientes de aprendizaje. Tomamos ese taller y desde luego en esa generosidad de parte de Ramón les compartimos algunas de las ideas precisamente que trabajamos en esa semana que le dedicamos al constructivismo, al enfoque sociocultural y a la creación, a ese reto que tenemos de la creación de los nuevos ambientes de aprendizaje. Dice Ramón, yo me voy a permitir aquí compartirles una entrevista que le hicieron en el Canal 4 de Guanajuato en los trabajos de capacitación que ha estado haciendo en distintas partes de la República. Esta entrevista es aleccionadora y les pediría que la viéramos y escucháramos. Me encuentro acompañada del señor Ramón Ferreiro, quien es director para América Latina de la Universidad Nova de Estados Unidos. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias, muy bien, Elisa, muchas gracias por esta invitación para compartir contigo algunas ideas sobre educación. Muchas gracias. Efectivamente, educación, un tema de vital importancia para el desarrollo de cualquier país. En este caso, México. ¿Cuáles son los retos que enfrenta México en este tema, en la educación? Bueno, México como gran nación enfrenta retos muy parecidos a otras, o sea, retos mundiales de la educación. Por ejemplo, como tú bien sabes, acuden a las instituciones escolares, al preescolar, a la primaria, a la secundaria, a la prepa, hoy en día a las universidades, una generación de niños, de adolescentes y de jóvenes con peculiaridades muy distintivas. A esa generación de niños se le ha llamado NET, N-E-T. Se le identifica con la letra N, son los NET. Y fíjate que se plantea, a partir de investigaciones realizadas, que estos niños, adolescentes y jóvenes de la generación NET tienen retados a la sociedad en pleno, a la familia, a las instituciones escolares. Nunca antes en la historia de la humanidad había presenciado tal acontecimiento, como una generación en pleno crecimiento y desarrollo reta a la sociedad, reta a las instituciones, a la familia y a la escuela, y por lo tanto también al maestro. Es que estos niños, estos jóvenes están ampliamente influenciados por las tecnologías, por esta explosión de tecnologías de la información y de las comunicaciones, es decir, la computadora, el internet. Increíble cómo han hecho suya estas tecnologías y cómo estas tecnologías, que se conocen abreviadamente con las siglas de TIC, pues están influyendo en su forma de pensar,
en su forma de sentir. Los niños, los adolescentes, los jóvenes cada vez más tienen acceso a la computadora, el internet, se hacen de muchísimos puntos de referencia. Ese niño no lo puedes tener tranquilo durante 45 minutos, durante una jornada escolar, escuchando, solamente escuchando a un maestro. El reto profesional que enfrentan los maestros, las instituciones escolares, es cómo educar a los netos.